Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, Shalom, un abrazo grande a cada uno de ustedes, en especial a nuestros amigos en Israel, que espero que al ver este video, este mensaje, se encuentren bien a pesar de toda esta situación, esta guerra, bombardeos. Estamos con ustedes siempre haciendo tefilot, plegarias, ruegos al Eterno para que los guarde, los proteja, los cuide, les provea para lo necesario. Sabemos y entendemos la situación que están viviendo y estamos siempre pendientes de todo lo que está ocurriendo, actualizándonos en las noticias, en los sucesos. Es algo terrible, pero en este día, en este Shabbat, quiero darles un mensaje de esperanza, de fe, de confianza en el Dios creador del cielo y de la tierra, el que gobierna, el que está por encima de todo ser humano, toda política, todo suceso, toda circunstancia. Para Él no hay nada imposible. Y parece tan increíble que estemos viviendo en este momento adelante nuestro, viendo cómo las profecías del Eterno se van cumpliendo, y esto nos tiene que llevar a confiar, a creer, a buscarle, a ponernos bajo su cobertura, bajo su refugio, como Tehilim capítulo 91, ¿no? El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Tenemos que alzar la mirada porque de Él viene nuestra ayuda y Él es el que guarda a Israel. Y en este conflicto que está ocurriendo con Irán, que tenemos que hacer un poquito de historia, no me voy a alargar mucho con este tema, pero desde 1979 que pasó a llamarse Irán, pero Irán era Persia, lo tenemos en la Biblia, en las Escrituras, como Persia. Había muchas poblaciones como Elán, los partos, como Medo. En ese sector, si leemos las Escrituras, inclusive lo que vamos a leer ahora, tenemos que había ciertos reyes, ciertos gobiernos de Persia que eran aliados, amigos de Israel. Solamente a partir de 1979, con este régimen islamita que lo único que quieren es destruir la nación de Israel, y no solamente la nación de Israel, sino que buscan ellos conquistar el mundo entero, porque creen que son los únicos que debieran habitar la tierra, ¿no? Y viene un espíritu de destrucción, de ruina, un espíritu de muerte, está gobernando sus mentes, sus voluntades, que los lleva a actuar de esta forma. No solamente quieren matar judíos, matan cristianos, matan a lo que tenga que ver con cualquier otra religión que no sea la de ellos, y en su postura y en sus doctrinas. Pero vamos a leer en Esdras el capítulo 1. Recordemos que el Shabbat pasado, el mensaje anterior, vemos cómo Dios actuó Daniel cómo actuó frente a la palabra del Eterno que el profeta Jeremías había dado a los que estaban cautivos en Babilonia, que tenían que estar 70 años cautivos, y Dios iba a despertar el corazón del pueblo que estaba cautivo, que eran la mayoría de Jerusalén,
iban a volver. Entonces Daniel, que ya un hombre mayor, un hombre anciano, al volver a leer esa escritura del profeta Jeremías, él estando en Babilonia, él siendo uno de los principales del gobierno, en ese momento un gobierno persa, que estaba Darío, y él dice que comenzó a orar, a hacer teshuvá, a hacer arrepentimiento, buscar al Eterno, y él entendía que habían sido tomados cautivos, muchos murieron, había sido destruido el templo, las murallas de Jerusalén, había muchísima gente, entre ellos niños, los príncipes de Israel, llevaron cautivos a Babilonia, y entre ellos Daniel, que Dios le dio gracia, sabiduría, interpretación de sueños, y lo puso Dios en un alto cargo, no solamente en Babilonia con Nabucodonosor, sino con los medos y persas, con Darío, con Ciro. Y aquí vemos que él oró, él pidió, él se humilló, él buscó de todo corazón a Adonai como Dios había dicho, y Dios dice, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. ¿Qué hizo Dios? Porque aquí comienza en Daniel, ese es el principio de la liberación o del retorno del pueblo judío a Jerusalén y a reconstruir el templo y los muros que habían sido quemados y puestos a fuego. Por eso yo les dije que pueden leer el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther. Todo ocurre en ese periodo. Pero el capítulo 1, vamos a leer verso 1 al 4 de Esdras, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpla la palabra de Hashem por boca de Jeremías, despertó Hashem el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Hashem, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Hashem, Dios de Israel, porque Él es Dios. Como diciendo, no hay otro Dios. Y lo está diciendo un rey persa. Dice, la cual está en Jerusalén. Y verso 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde vivan o moren, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, aquí Dios despertó el espíritu del rey Ciro, y unos cientos y tantos años antes, el profeta Isaías, capítulo 45, Dios le habla a Isaías y le habla a Ciro, que era el ungido de Dios para hacer lo que Dios quería en beneficio del pueblo de Israel. Esto nos habla de que Dios tiene el control de todas las cosas. 70 años Israel, la mayoría judíos de Judá y de Jerusalén, cautivos, eran niños, muchos murieron en Babilonia, otros se criaron en Babilonia, y los que tal vez anhelaban, como Daniel, volver, aunque Daniel no volvió y murió allí en tierra caldea, vemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y ellos decían, ¿cómo vamos a volver? Porque los que entraban cautivos a Babilonia no volvían nunca más a su tierra. Quedaban trabajando, siendo siervos, siendo trabajadores, muchos esclavos o muchos morían en la tierra de los caldeos o de Babilonia, que luego fue conquistada por los persas, pero Ciro se levantó como el rey, un rey principal, poderoso, que unificó a los medos, a los persas. Él
endureció y fortaleció su reinado. Inclusive ellos estuvieron en Eretz Israel, y que hay hasta la actualidad se han encontrado, ¿no?, en ruinas, los arqueólogos, de, digamos, la arquitectura de los persas. Pero aquí vemos a Ciro, que él puso dinero, él ayudó, él envió, él dijo: vamos, tienen que volver a edificar la casa de Dios en Jerusalén, todos los que quieran volver. Él sacó todos los utensilios del templo que había el rey Nabucodonosor tomado y llevado a sus templos, a sus dioses. Todo lo que se habían llevado, él lo devolvió, exceptuando el arca del pacto, que hasta el día de hoy no se ha encontrado, pero en aquel momento pasaba lo mismo, ¿no? Cuando fue destruido por Babilonia, no se sabía, hasta que luego lo han encontrado cuando hicieron el nuevo templo, que fue el segundo templo donde Yeshua ya estuvo, y lo que lo había hecho Herodes el romano. Pero vemos que en la historia tenemos aquí a un Dios que sabe lo que hace. Y aquí encontramos cómo Dios respondió a la oración de Daniel. Daniel comenzó a hacer teshuvá, comenzó a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, para que el plan de Dios se cumpla. Eso es lo importante, que nosotros debemos leer la Escritura. ¿Qué dice Dios? ¿Qué promete Dios? ¿Qué quiere Dios? Y hacerlo. Por eso Yeshua dijo: aquel que oye la palabra y la hace es el que edifica su vida sobre una piedra, sobre una roca, que no será conmovida. Pero aquel que oye la palabra, que lee lo que Dios dice, que escucha lo que Dios dice, que ve lo que Dios promete, pero no hace nada, y se cree que todo se va a dar porque lo pienso, o porque lo anhelo, o porque lo deseo, será como aquel que edifica una casa sobre la arena. Entonces vendrán los vientos, vendrán las tormentas, y miren que los vientos y las tormentas vienen fuertes. Y no estoy hablando solamente del clima, sino que estoy hablando de las situaciones en la vida, de lo que hoy estamos viviendo como sociedad. Pero vemos que Dios ha hecho que su pueblo vuelva, y volvieron y edificaron, y fue Nehemías, y si usted sigue leyendo a Esdras, como muchos despertaron el corazón y volvieron y edificaron, y fueron familias enteras y sacerdotes, y llegaron a Jerusalén y edificaron, aunque tuvieron problemas, y también el enemigo se levantaba, porque había muchos gobernadores que eran de Persia, que eran los caldeos, que estaban en Israel, y querían ellos controlarlos o frenarlos. Pero aquí estaba Dios, que tenía el control, y Dios lo hizo posible. Tuvo que usar Dios a un persa, uno de iraní, podríamos, un iraní, para que vaya el pueblo de Israel a edificar y vuelvan después de 70 años a su tierra. Y todo esto nos habla del gobierno de Dios, de los planes de Dios, de que Dios busca el bien, de que Dios quiere el bien, pero también nos habla de cómo nosotros nos desviamos, pecamos, erramos, nos equivocamos, pero no solamente una equivocación, nos equivocamos en darle la espalda, nos equivocamos en interpretar a Dios, nos equivocamos en hacer la voluntad de Dios, y eso acarrea para nosotros dolor, vientos, tormentas que nos demoronan, que nos tiran abajo, que traen ruina para nuestras vidas. E Israel es un ejemplo de ello. Pero tenemos que tener confianza, porque Dios es grande. Así como parecía imposible que después de 70 años Israel vuelva, los judíos vuelvan a su tierra, y sea reedificada Jerusalén, y sea reestructurado y reconstruido el templo y los muros. Y miren que eran muros grandes, altos, bien fuertes, pero fueron concluidos porque Dios estaba con ellos. Cuando Dios está
con su pueblo, cuando Dios está con uno, con usted, que usted sabe que Dios está y usted camina en obediencia a lo que Dios dijo, a lo que Dios prometió, a lo que Dios habló, tenga plena seguridad que Dios le ayudará, le bendecirá y hará todo lo necesario para que eso se cumpla cuando usted camina en los planes y en la voluntad de Hashem y no hace su propia voluntad o sus propios caprichos. Y mire lo que voy a terminar leyendo Tehilim, Salmo 145, un salmo de David, verso 1 al 3, que dice: Te exaltaré, oh Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Hashem y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, indescriptible, inalcanzable. Su grandeza no se puede medir. Ese es Dios, grande es Hashem y digno de suprema alabanza. Le alabamos, le agradecemos, exaltamos su nombre, adoramos su nombre, entregamos nuestra voluntad a Él. Hagámoslo hoy, porque estamos viviendo el último tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Dios siempre va a cuidar a su pueblo e Israel va a salir victorioso y no va a ser destruido. Pero muchos están muriendo, muchos están sufriendo, habrá dolor, habrá angustia. Leemos a Jeremías capítulo 49, búsquelo, léalo, del capítulo 34 en adelante, donde habla una profecía. Dios le habla a Elam. Elam era una región sudoeste de lo que es ahora Irán, que iba a ser destruido, que Dios iba a quebrar el arco, o sea, la fortaleza, el ejército de esa parte de lo que era ahora Irán, pero antes era Persia, era parte del reinado de Persia, que la gente iba a salir como fugitivos de esa tierra. Y mire lo que está ocurriendo hoy, cómo Israel está quebrando todo el poderío de Irán, y lo más probable que quede ya quebrantado este régimen teocrático que se cree indestructible. Pero Dios tiene misericordia también de la gente, de los pueblos, de las naciones, y quiere el arrepentimiento. Y termina esa profecía que iban a volver, iban a hacer, iba a poner el trono Hashem allí, como que iban a haber muchos que iban a creer en el Dios de Israel. Recuerden que si usted lee la Escritura, inclusive en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de los discípulos que predicaban a Yeshua como el Mashiach, había muchos persas que vivían en Eretz Israel porque reconocían que el Dios de Israel era Dios. Estaban allí en las fiestas judías, participaban. Si usted lee Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que había partos medos, elamitas que estaban allí cuando el Ruach HaKodesh en la fiesta de Shavuot descendió y los escuchaban hablar en sus propios idiomas. Se cree también que los magos que fueron a visitar y adoraron a Yeshua cuando nació y le llevaron presentes eran también persas, porque eran magos del oriente, de ese lugar, que eran expertos en astronomía y siguieron esa estrella que Dios les puso para que los sigan. Había en ese lugar de Medio Oriente, podríamos decirlo hoy, muchos de las naciones que estaban alrededor de Israel, que iban a Jerusalén, al templo, reconociendo y adorando al Dios de Israel, como lo dijo aquí el rey persa Ciro, y como otros reyes persas que daban libertad para que adoren a Hashem, pero también muchos de ellos reconocían que Hashem era Dios, como lo dijo aquí Ciro, el rey persa. Él es Dios y no hay otro
¿no? Adonai Echad, hay uno solo, creador del cielo y de la tierra. Anímese hoy a creer, a poner su confianza en Él, a mirarlo, a leer su palabra, a pedirle a Él que lo guíe, que le dé sabiduría, entendimiento, que proteja, que cuide, que guarde su vida, que provea todo lo necesario, porque Él tiene cuidado de nosotros, que podamos aprender a descansar en Él, a recibir de su shalom, a echar sobre Él nuestras angustias, problemas, dificultades, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Oramos, pedimos, seguimos clamando al Eterno que esto sea pronto, que pronto Dios dé una victoria, que pronto estas tinieblas, este espíritu de violencia, de muerte, de odio contra el pueblo de Israel se detenga. Sabemos que va a ser por un tiempo, porque luego van a venir todas las naciones contra Israel, lo que Dios ha hablado y ha dicho como para juzgar a todas las naciones, y vendrá el Melech Bemaljín en Israel y reinará, y todos aquellos que hayan quedado vivos en aquel momento serán salvados y verán a Yeshua Hamashiach, y dice que harán lamentación y llorarán y harán teshuvá, y todos serán un rebaño y un pastor. Hay una esperanza maravillosa para todo aquel que en Él cree. Anímese, siga orando, confiando que Dios les guarde, les proteja, sea su escudo, su protector, y le ayude a cada uno de ustedes a mirarlo, recibir su luz y su conocimiento, para también ser nosotros ejemplos y testimonios o testigos de que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.